que obliga a la gente a defenderse, pero también que le quita la confianza en el sistema, que rompe elementos de la hegemonía que se habían instalado naturalmente en la cabeza de la gente. No hay salida fuera del capitalismo, el Estado debe ser suprimido lo más posible porque el libre mercado es lo principal, todo eso que estaba en la cabeza de la gente, primero yo y no colectivamente. Todo eso se fue al demonio, o se agrietó, por lo menos se agrietó profundamente. Entonces hay sectores importantes que sin tener contacto entre sí, sin tener las mismas condiciones, porque los indignados de España no tienen nada que ver con los que se movilizan en Túnez, o los ingleses no tienen nada que ver con los cientos de miles que hacen huelgas para sacar empresas contaminantes en China. Sin contacto entre sí, están unidos por un mismo impulso que proviene de la necesidad de hacer frente a la crisis, pero también del descubrimiento de que el sistema es un sistema infame, y de la conciencia de que pueden tener fuerza para poner una alternativa. Porque esta es una segunda ola de la Revolución Árabe. La primera fue inmediatamente después del derrumbe de las potencias coloniales, inmediatamente después de la guerra, la gran ola de los años 50, Revolución Argelina, Nasser, Siria, etcétera, etcétera. Esta es una segunda ola, pero no producida por una esperanza tanto inmediata de liberación como era la otra, sino también en parte por el repudio al sistema que le pasó, y en otra parte también por la búsqueda aún no clara de una salida, pero sobre la base del rechazo al sistema. Es interesante eso, porque por ejemplo la situación en los países centrales en Europa y la situación en Estados Unidos, donde la discusión fue descargar la crisis sobre el plan Medicare, sobre los sistemas de jubilaciones, sobre etcétera, y no tocar nada de los ingresos a los ricos, ¿no? A tal punto que ahora los ricos están diciendo concedamos algo, cóbrennos impuestos en Estados Unidos y también en Francia, ¿no? Pero nunca se vio en forma tan transparente y tan descarnada la lucha de clases concreta que se desenvuelve y cómo el capital tiene la necesidad de generar una fuerte ofensiva, ¿no? Eso también ayuda un poco a deslegitimar la hegemonía, la dominación del capital, ¿no? Puede decirse que estamos en un proceso, en una suerte de transición general en las conciencias de la gente, ¿no? Claro, sí. Y además hay un problema que es democrático. ¿Por qué yo tengo que estar en paro, desocupado, si el otro al lado mío vive en la opulencia más extrema? Cosa que antes no sucedía, evidentemente, porque o que era tolerada o que no sucedía. En algunos lugares era tolerado, ¿por qué? Porque el sultán era representante de Dios. No, pero además a nivel mundial, y se ve también en Europa, se ve también en Estados Unidos, y acá en la Argentina también se ve, ¿no? 30 años de liberalismo, de neoliberalismo, han polarizado tremendamente la clase total. Claro. Hay pobreza que cada vez se concentra más y hay riqueza que cada vez... porque la riqueza para concentrarse necesita la expansión de la pobreza. Y entonces hay grandes movimientos que son a la vez por la justicia social y por la democracia. Los que plantean más un programa más completo, más coherente, son los estudiantes chilenos, con el apoyo ahora de los pocos sindicatos que están adentro de la CUT, que plantean la educación laica y gratuita, plantean el papel del Estado en la nacionalización de las empresas fundamentales como palanca para el desarrollo, plantean una política de mucho más justa desde el punto de vista impositivo, es decir, tienen un programa factible y que acompaña a la inmensa mayoría de la sociedad. Pero los árabes no. Los árabes lo que tienen es democracia y justicia. Eso es interesante, pero en un país donde el neoliberalismo había calado muy profundamente en la conciencia de la gente y donde inclusive en los referéndums Pinochet seguía teniendo el 50% de adhesión, en Chile, por ejemplo, frente a la movilización estudiantil, la Central Obrera ha reaccionado muy rápidamente
cosa que demoró mucho en Túnez, en Egipto, que no se ve todavía en España, donde las vinculaciones de la central española con el gobierno socialdemócrata de Zapatero la tiene sí, claro, arrojada, lo que convendría que ganara lo antes posible. Sí, la derecha gana en España, se van a liberar, los burócratas sindicales se van a liberar y van a pasar a la izquierda. En Túnez la UGT tuvo un papel mezclado, porque la UGT, la Unión General de Trabajadores, que era muy poderosa, trató de negociar con el gobierno, participó en el gobierno, salido de la caída de Ben Ali, pero muchas de sus seccionales de base formaron consejos y se apoyaron en los trabajadores. Por fuera de la por fuera, y formaron hasta milicias. Entonces se diferenció bastante, porque según a menos burocracia le pasó un poco como a la CGT después de la caída de Perón. Toda la alta burocracia de la CGT se borró, se escapó, se fue. Casildo Herrera se fue al Uruguay, los otros se borraron, pero la CGT del interior, que eran más chiquititas, esas sentían más la influencia de los trabajadores, resistieron. Entonces la UGT tiene un papel. Los sindicatos en Egipto no, porque estaban muy burocratizados, se crearon otros sindicatos que tienen que conquistar sus derechos todavía porque son absolutamente nuevos. Pero en Libia no hay eso, no existe, y tampoco en Yemen. ¿Cómo estás viendo la situación en Israel? Porque en Israel había una situación muy interesante con manifestaciones de miles de personas y de pronto un insólito ataque, se supone que de los palestinos, bloqueó la situación y cohesionó al gobierno internamente. Pero eso me olió siempre a una provocación, porque cada vez que en Israel hay una crisis social y política importante, aparece un ataque para juntarlos a todos, somos todos judíos, no nos peleamos entre nosotros. Cada vez que hay un elemento de provocación. Y entonces el enemigo es el de afuera, es el árabe. El árabe incluso que palestino, el árabe que israelí, ciudadano de Israel. Hay que recordar que en Israel hay 1 millón de árabes que tienen derecho como ciudadanos. Entonces, ¿qué población tiene Israel? Israel tiene, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que tiene 7 millones. O sea, 1 millón es... 1 millón es mucho. Y buena parte de ellos han participado sin duda en las manifestaciones, junto con muchos de los sectores sionistas de izquierda incluso, ¿no? 150.000 personas. Claro. Israel desde siempre ha infiltrado terroristas de Israel del otro lado. Ahora, ¿las movilizaciones eran por el alza de los alimentos, igual que en el resto de los países árabes, o tenía un contenido más político lo que estaba pasando en Israel? Alza de los alimentos, desocupación, falta de viviendas carísimas, y falta de derechos para minorías, porque hay que tener en cuenta también que la estructura social de Israel está dominada, como siempre, por los judíos provenientes de Europa Oriental, y que todo lo demás son inferiores. Los sefardíes que vienen de los países africanos o de Turquía son inferiores, y los últimos son los falayas, que son los negros que vienen de Etiopía, que son los últimos de los últimos, junto con los rusos también. Ahora, digamos, América Latina, en términos generales, ¿no? Aunque con diferencia por países, pareciera ser que está un poco más protegida que en otras épocas respecto de la crisis mundial. Claro que hay diferencia. El cordón del Pacífico, donde son todos países que abrazaron el neoliberalismo, México, Colombia, Perú, que ahora tiene cambios políticos, Chile, pueden ser más afectados por la crisis, ¿no? Pero el resto pareciera ser que está más indemne, y salvo algunas movilizaciones fuertes que hay en Bolivia por problemas específicos, bueno, lo de los estudiantes en Chile, y ahora está pasando alguna cosa en Honduras, que hubo una cantidad de muertos, pareciera ser que esta oleada de resistencia social no está llegando a América Latina, como tampoco llega con la misma fuerza a la crisis, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que la diferencia está por el carácter de los gobiernos, ¿no?
En todos los países de África los gobiernos eran descaradamente despóticos y proimperialistas, sin excepción, pero eran agentes directos y además despóticos, asesinos. En estos países, tanto Brasil como Argentina o Uruguay, para poner los gobiernos más moderados, trataron de establecer algunas distancias frente a Estados Unidos para maniobrar entre las grietas, aprovechando la preocupación de Estados Unidos por otras regiones y la pérdida de hegemonía. Y se apoyaron en movimientos sociales e hicieron una política distribucionista diferente, hicieron una política que le dio cierta importancia al mercado interno. Es decir, no extremaron las condiciones como en los países africanos, ¿no? Otra estructura productiva y otra estructura cultural también. Entonces, el contagio también entre los movimientos en América Latina, aunque hablamos la misma lengua, es menor, porque en el mundo árabe, la nación tiene la misma palabra que la comunidad de los creyentes, umma. Umma quiere decir comunidad de los creyentes, es decir, Islam, y nación árabe. Sienten eso. Un tunecino es hermano de un egipcio, mucho más de que un hondureño o un argentino, y no te digo de un brasileño con un argentino o con un uruguayo. ¿Por qué? Porque hay más que una comunidad de lengua, hay una comunidad de creencias, hay han sido colonias hasta hace poco, han sufrido dictaduras permanentemente. En cambio aquí no, cada burguesía se ha desarrollado un poco de espalda a lo de al lado y mirando hacia Estados Unidos o hacia Europa, ¿no? Entonces las sociedades son más heterogéneas y no hay inmediatamente un contagio de las movilizaciones. Las movilizaciones bolivianas, por importante que sean, no se contagian aquí. Claro, no trascienden. En Perú sí, pero aquí no. Entonces, eso sucede. Es posible que lo de los estudiantes chilenos tengan peso aquí, y viceversa, los de aquí tenga peso allá, porque evidentemente hablan de una educación laica como en Argentina y hablan de derecho como el derecho al aborto y otras cosas que se están luchando acá, ¿no? Pero en general se vive por zona, por comportamiento, no hay una oleada única en todo el territorio de América Latina, como hay en el mundo árabe, ¿no? Desde hace rato. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. La crisis amenaza con que va a ser duradera. Se supone que Estados Unidos puede llegar a ser el Japón de esta década, comparado con la década de los 90, que Japón prácticamente tuvo un crecimiento nulo, muy bajo. Otros más optimistas dicen que va a ser un crecimiento muy bajo de toda la economía mundial, que va a estar arrastrado por China, el sudeste asiático, la India y Brasil, pero que va a ser muy bajo. Por lo tanto, seguramente vamos a tener más convulsiones sociales, vamos a tener más situaciones para analizar y seguramente te vamos a volver a convocar al programa. Así que te agradecemos nuevamente la presencia y será hasta pronto, ¿no? Bueno, y con ustedes nos volvemos a ver el miércoles que viene nuevamente en Barricada TV y en Miserias de la Economía. Buenas tardes.